Buenas noches. Hemos escogido para este último programa de la temporada del Cine SS de una película maravillosa, espectacular, que además es un reflejo de todo un grupo de cineastas que cambiaron el mundo del cine norteamericano, incluso internacional, que es la conocida como generación de la televisión. La película es El hombre de Alcatraz, de John Frankenheimer, uno de los máximos exponentes de este grupo. Como hemos hecho algunas otras veces, por ejemplo, me acuerdo que al hacer el Halcón Maltés hablé un poco de lo que era el cine negro y es una de las cosas que tenemos los historiadores, que es que centrar en el mundo de la historia del cine o en el mundo de la historia universal los diversos movimientos y cómo tienen que ver entre ellos muchísimos directores. Voy a hacer lo mismo hoy a raíz de esta película, que tiene varios temas importantísimos. El primero es el tema carcelario. La película es un proyecto realmente personal de Burt Lancaster. Él había creado una productora que se llamó Norma Productions, por el nombre de su mujer, Norma Anderson, y que durante un tiempo también se llamó Hetz and Lancaster Productions. Hetz era el nombre de su, iba a decir albacea, que no es la palabra, bueno, de la persona que le ayudaba en todos sus temas económicos y en todo, y Lancaster su apellido. Y aquí verán que se llama Norma, y es la última película de la Norma Productions. Hizo dos con Frankenheimer, la primera película, que Los jóvenes salvajes, del propio Frankenheimer, el año 61, y esta del año 62, aunque se rodó prácticamente en el 61. Bueno, fue un proyecto tan personal que, como le había gustado muchísimo hacer la película con Frankenheimer, al final no fue el primer director en el que pensó, pero al final se lo dio a él, e incluso tan personal fue el asunto que se rodó 4 horas y media, que es una pasada de tiempo para la historia de un preso, que al final se redujo a 2 horas 22, que es bastante, para tener muy pocos personajes y muy pocas localizaciones. Bien, por cierto, el nombre, aunque es el pajarero El hombre de Alcatraz, en inglés El pajarero, de Birdman of Alcatraz, realmente en Alcatraz no tuvo pájaros. Es el periodo final de su estancia en la cárcel y fue precisamente en una prisión federal tremenda que hay en Kansas, que se llama Leavenworth, muy famosa también. En todos los años, porque estuvo en 3 cárceles distintas, fueron los años centrales de su vida y donde más tiempo estuvo y donde pudo realizar toda esta labor impresionante de los pájaros. Porque la historia es la historia real de Robert Stroud, que era un asesino de 2 personas. Bueno, la primera le cayeron solo 12 años porque era un homicidio por defender a una prostituta, amiga suya, en fin, el año 1909, o sea que hace muchísimo tiempo cuando empieza la película. Y luego, en la primera cárcel en la que está, como no le dejan ver a su hermano pequeño, aquí en la película sale a su madre, pero en realidad es a su hermano pequeño, y sobre todo porque este carcelero se pasaba muchísimo con él, llega un momento en que se enfada muchísimo, tenía mal carácter el Stroud real, y le mata a este carcelero en pleno comedor, y nunca más volvió a estar prácticamente en un comedor con los demás. Le condenaron primero a la horca, luego se conmutó por la pena de prisión perpetua. Hay una escena preciosa en la que Thelma Ritter va a hablar con la mujer del presidente Wilson para que no le ejecuten y que por lo tanto consigue, es una de las escenas mejores de la película a nivel de la actuación de Thelma Ritter, que fue nominada a Mejor Actriz Secundaria. Y lo que estuvo fue en aislamiento de los 50, porque murió el año 63, al año después de haberse estrenado la película, estuvo 47 años, creo que es, en aislamiento. Se ve en la película que está en un patio bien pequeño solo para él, en una celda solo para él, incluso cuando llega a tener tantísimos pájaros, tiene una celda al lado, 2 celdas conectadas, digamos, donde puede, pero él no está con los demás presos. Y de hecho, solamente mantiene conversaciones con el personaje de Telly Savalas, otro preso que está también en zona de aislamiento total. Bueno, pues esa es la historia de Robert Stroud, que lo llevó a un libro, un magnífico libro, Thomas Gaddis. Thomas Gaddis es un novelista norteamericano que se ha hecho famoso con 2 libros y los 2 sobre un preso. Murió unos 10 o 12 años después que
que hizo esta película, pero en los años 80, no, 20 años después o así. Pero el otro triunfo, que es los años 70, es también sobre un libro sobre un preso. Aquí el personaje lo hace Edmund O'Brien y es con el que se abre la película, con una voz en off al principio, luego vemos que es él, que está hablando sobre Alcatraz, está enfrente de Alcatraz, y con la que termina también la película, con la imagen de Alcatraz al fondo, porque se hizo famosísima. De hecho, la última frase que dice el personaje de Burt Lancaster, Stroud, es, ¿sabe cómo se llamaba? Dice Cádiz, ¿sabe cómo se llamaba la isla antes de Alcatraz? Se llamaba Isla de los Pájaros. También Alcatraz es un pájaro, con lo cual, o un ave, porque es bastante grande el Alcatraz. En definitiva, que toda la película, digamos, gira en torno a ese Alcatraz en el que no estuvo muchísimo tiempo y donde además tampoco le dejaron tener los pájaros. Strauss se hizo famosísimo haciendo unos libros sobre pájaros y haciendo una medicina para curar pájaros, y fue digamos, tan famoso que sus libros se vendieron muchísimo, y al final, en la etapa de Alcatraz, como ya no le dejaban trabajar con los pájaros, lo que hizo fue un libro sobre el sistema penitenciario estadounidense, y eso la verdad es que es una maravilla, cómo analiza el sistema penitenciario, y hay una conversación buenísima con el personaje Karl Malden, que es el director de la prisión, en el que le dice eso, que sobre todo la rehabilitación es dignidad, ¿no? Bien, volveré sobre ello. Vamos entonces con la generación de la televisión, porque entre el año 57, que es la primera película de esta generación, que es 12 hombres sin piedad, de Sidney Lumet, y el año 66, 67, 68, que todos estos directores, que aunque tuvieron un recorrido muy largo, ya no son tan homogéneos como lo que voy a explicar ahora, tienen que ver con todo un grupo de directores de primer nivel que se hicieron con el cine norteamericano y que crearon el nuevo Hollywood. Cuando hablamos del nuevo Hollywood, de Scorsese, Brian De Palma, todos los demás, ¿no? Francis Ford Coppola, o incluso de Spielberg, Lucas y tal, es la segunda y la tercera generación. La primera generación de gente que cambió Hollywood fue precisamente la generación llamada ahora de la televisión, porque casi todos venían de hacer cosas en la televisión, habían aprendido un lenguaje cinematográfico televisivo distinto, y casi todos ellos tenían incluso el origen. Eran todos neoyorquinos, salvo Arthur Penn y Sidney Lumet, que eran de Filadelfia, es decir, de al lado, todos del este, todos llegaron a Hollywood con una tradición televisiva, todos tenían una manera de rodar distinta y todos apuntaron a tres cosas fundamentales. Esa nueva manera de rodar venía de una economía de medios tremendo, de tal manera que las películas tenían un diseño de producción mucho más barato sacado de la televisión. Fíjese incluso el patio de esta película, en la que él pasea y tal, que es prácticamente un estudio, de tal manera que hay muy pocos exteriores, y los exteriores cuando están rodados casi como un documental. Por cierto, es increíble que esta generación, que es paralela a la Nouvelle Vague francesa y al Free Cinema inglés, no haya tenido la fama de todos estos durante años y años, porque son igual de buenos o incluso mejores algunos de los de la Nouvelle Vague y del Free Cinema, que se han hecho famosísimos. De hecho, tiene una manera de rodar absolutamente alucinante y una narrativa perfecta. Bueno, vuelvo sobre las características. La primera es que al venir a la televisión, entonces esto les permite tener unos guiones mucho más baratos, hacer una producción más barata. Luego, la manera de rodar siempre en blanco y negro, hay muy pocas películas en color, algunas de ellas muy buenas, pero en general es un blanco y negro, y además un blanco y negro especial. Yo propondría a alguien que hiciese la tesis doctoral sobre el blanco y negro de las películas de la generación de la televisión, que son impresionantes. Es un blanco y negro. La manera de rodar también no tiene saltos de raccord, ni mucha cámara al hombro, aunque tiene alguna, pero no mucha cámara al hombro como la Nouvelle Vague, ni tiene esa ruptura de la narrativa. Es una narrativa tremendamente sencilla y continua, con un montaje muy sencillo. Cuando hay que mover la cámara se mueve bien, pero digamos con un valor narrativo inmediato, como por ejemplo el traveling que tiene al llegar a Alcatraz con
con el personaje Karl Malden, que van avanzando por las celdas, o el más bonito todavía al inicio, cuando están en ese vagón de tren tremendamente caluroso, donde el fuego que hay en el centro va creando un ambiente de humo y tal. Hay uno por debajo de los pies de los prisioneros, que es espectacular. Y eso, movimientos de cámara, siempre planos medios, siempre primeros planos. Esta película tiene un montón de primeros planos, ya volveré sobre ella, y planos medios con un valor narrativo espectacular. Y digamos que eso lleva a una temática totalmente distinta. La generación de la televisión huye totalmente de la temática fantasiosa y, por supuesto, nada de musicales, nada de comedia americana, nada de screwball. Cuando toca la comedia, que es muy pocas veces, es una comedia mucho más ácida y distinta, pero son muy pocos, ¿eh? Y en general son temas sociales, temas importantísimos de la vida cotidiana, relevantes, como el tema carcelario, como las bandas de jóvenes, como cuando existe, por ejemplo, la historia de una mujer, es el milagro de Anna Sullivan, mujeres que cambian la vida de personas, todo lo que significa el mundo, incluso cuando tocan géneros como el cine negro, lo tocan de una manera especial, o cuando tocan el western. Claro, nos encontramos ante Cuatro confesiones, o Hombre, o El zurdo, o, no digamos nada, Pequeño gran hombre de Arthur Penn, que sería la última casi, ya es en los años 70, de esta generación centrada en esos años que he dicho antes. Cuando tocan, por ejemplo, temas que, digamos, tienen una importancia tremenda, como la guerra, también de modo distinto. No solamente vencedores o vencidos, sino La colina, por ejemplo, o incluso si entendemos que Robert Altman pertenece al grupo MASH, ¿no?, que es la única así en tono de comedia de la Guerra de Corea. Les marcó a casi todos la Guerra de Corea, como Frankenheimer, que fue teniente durante la Guerra de Corea y filmó también, hizo documentales, estuvo en una especie, lo mismo que William Wyler y John Ford en la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de Corea. Ellos son de la Guerra de Corea, no de la Guerra de Vietnam, que vendría a continuación, porque eso ya les pilló haciendo cine. Y en definitiva son de cuestiones muy sociales. Por ejemplo, cómo dan vuelta a los juicios. No solo 12 hombres sin piedad o Vencedores y vencidos, como he citado, sino Matar a un ruiseñor, que es una de las películas emblemáticas del grupo. En fin, todo lo que significa el sistema judicial norteamericano, todo lo que significa la política norteamericana. Ahí está 7 días de mayo, o El candidato del miedo, o Punto final, en fin, películas que, aunque traen no al hombre cotidiano como en las otras, sino al presidente de los Estados Unidos y a los problemas políticos de primer nivel con generales de primer nivel, lo que está trabajando es un tema social político desde un punto de vista que va a avanzar en años, todo el tema de conspiraciones para hacerse con el poder, conspiraciones de grupos de ultraderecha para, digamos, controlar el gobierno y todo el mundo. He de decir también que la generación de la televisión tiene que ver mucho con el gobierno Kennedy, porque las películas que Kennedy veía en su célebre sala de cine, ya saben que había una piscina que desde la época de Roosevelt en la Casa Blanca que se cubrió. Yo creía que era Kennedy, he oído por ahí que también que fue Nixon. El caso es que había también una sala de cine durante la época de Kennedy, yo creo que es esta, la que se hizo encima de la piscina, pero no estoy seguro, en la que se proyectaban un montón de películas y eran estos los que se proyectaban. De hecho, la 7 días de mayo se proyectó el 64 y no el 63 cuando se hizo, porque el 63 fue el asesinato de Kennedy, y con lo cual tenía muchas de las cosas que tenía que ver con esa, dentro de ese Camelot que fundó la familia Kennedy, sobre todo Jacqueline, de ser un lugar de cultura extraordinario en la Casa Blanca, estaba también el cine y estaban todos estos directores que le encantaban. Y no hay que olvidar que todas las reformas sociales o las luchas entre blancos y negros, por ejemplo, en las películas de esta generación, Fugitivos, Adivina quién viene a cenar esta noche, en fin, todo el propio Matar a un ruiseñor, toda la problemática social, fue Kennedy, sobre todo Bobby Kennedy, Robert Kennedy, quien llevó a cabo todo el tema de los derechos civiles y el nuevo surgimiento del movimiento afroamericano. Y el movimiento de la generación de la televisión muere el año 67-68, el 68 es el asesinato de Martin Luther King y de Robert Kennedy, con lo cual estamos ante una
un grupo homogéneo de directores impresionantes que hicieron unas películas buenísimas durante un periodo muy concreto de la historia de los Estados Unidos, vinculado a la historia política del momento y que tiene unas características, ya digo, no solo es ese blanco y negro, la actuación, Burt Lancaster, por ejemplo, es uno de los que aparece en casi todas estas películas y hechas con muy bajo presupuesto y con muy buena calidad. Eso hace que todo este grupo sea un grupo interesantísimo. Bueno, este grupo, ya que lo he citado varias veces, aparte de John Frankenheimer, que volveré sobre él, es Robert Mulligan, Arthur Penn, Sidney Lumet, Stanley Kramer, Martin Reid, y habría que ver si se incluye o no se incluye a Robert Altman, que es un director que yo creo que no es incluible porque sus primeras grandes películas son de los 70, es un director muy interesante y además nació en Kansas, te he dicho que todos estos eran del este, pero bueno, tiene algunas características Robert Altman. Bueno, la película, vamos con los distintos directores rápidamente. Robert Mulligan se hizo famosísimo por la película que ganó precisamente el Oscar Gregory Peck ese año contra Burt Lancaster, que se llama Matar a un ruiseñor. Antes, el año 60, había hecho Perdidos en la gran ciudad, que es una película fabulosa, y Amores con un extraño del 63. Matar a un ruiseñor pasa a ser una película del 62, aunque también está rodada del 61. Arthur Penn, el famoso Milagro de Anna Sullivan, el año 62, con Anne Brackford, que además ganó el Oscar ese mismo año también como la mejor actriz. Fíjense qué año, el 62. La jauría humana, que la hemos visto en este programa, el año 66. Esa sí es en color. Bonnie and Clyde también en color, el 67, aunque ya tiene menos que ver con lo que estaba hablando, y este es el autor de Pequeño Gran Hombre, el 70. Sidney Lumet, con 12 hombres sin piedad, es casi el que abre el grupo, y tiene una película sensacional sobre el tema político, que es Punto Límite, el año 64, Piel de serpiente, el año 59, sería como la segunda de su producción que tiene que ver con el grupo, Llamada por un muerto, el año 66. Stanley Kramer, con Fugitivos, también el 58, una de las primeras películas del grupo, esos dos fugitivos, ¿no? Tony Curtis y Sidney Poitier, un negro y un blanco, que huyen de una prisión, Vencedores o vencidos, sobre el proceso de Nuremberg, el 61, y Adivina quién viene esta noche, o también se llama Adivina quién viene a cenar esta noche, del año 67, sobre el tema del matrimonio racial. Martin Reid, con El largo y cálido verano, el 58, esta sí que es en color, 5 mujeres marcadas. Hood, que es muy del grupo del 63, El espía que surgió del frío del 65, y estaría dentro del mundo del western, 4 confesiones, Un hombre. Bien, pues todos estos directores, estos 5, más Robert Altman, que tendría MASH, que ya es del año 72, MASH es del 70, perdón, y Nashville, que es del 77, serían, digamos, parte de este grupo en el que destaca John Frankenheimer, porque las 5 primeras películas de ellos, luego tiene alguna película interesante como Domingo Negro, y a mí me gusta mucho Ronin, en los años 70 y 80, pero sus 5 primeras películas son impresionantes y creo que todas ellas deberían estar encuadradas dentro de todo esto que acabo de decir, ¿no? La primera es Los jóvenes rebeldes, que por cierto es del año 61 y es una banda de jóvenes latinoamericanos en Nueva York contra una banda de italoamericanos. La película se estrenó en mayo, y en octubre se estrenó West Side Story, que es lo mismo, un poco más edulcorado y musical, aunque no son italoamericanos, sino más o menos norteamericanos de a pie, los de la banda de los Sharks, pero el tema está en que es el mismo tema, pero hecho desde un punto de vista totalmente distinto, desde un punto de vista muy profundo, tremendo, duro, y ahí está el actor Burt Lancaster con él, que fue el productor también, y el que le dio la capacidad de poder dirigir por primera vez, porque hasta ese momento había hecho un programa famosísimo en televisión que se llamaba Playhouse 90, que se hizo famosísimo. Además era el primer programa de televisión que duraba hora y media. Había magazines y tal que
que duraban hora y media, o programas de cocina, pero no un programa dramático, que cada sesión era además semanal, hora y media. Hay un anuncio de Jack Palance diciendo que por primera vez va a haber un programa semanal de hora y media y tal, dramático, en la televisión, bien divertido, que esto se conserva, no sé si estará por ahí en algún sitio, en YouTube o donde sea. Bien, el caso es que John Frankenheimer hace al año siguiente nada menos que esta película, que El hombre de Alcatraz, que ya le sitúa totalmente, y el año 62 mismo realiza El mensajero del miedo, esa película absolutamente increíble sobre lo que le puede producir a una persona la comida de coco, más aún en Corea, y ahí tuvo también problemas un poco con Frank Sinatra, que quería la película hacerla de otra manera y tuvo que imponerse Frankenheimer, entre ellos el que hiciera de la madre del personaje fundamental de la película, Angela Lansbury, que no la quería Frank Sinatra. Bien, el 64 hace Seconds, que aquí en España se llamó Plan Diabólico, una película que ahora es de cine de culto extraordinaria, con Rock Hudson, que se deja cambiar la cara y tal al principio. Los 15 primeros minutos de esa película es apoteósico, además es una manera de rodar totalmente novedosa e interesantísima. El año 65 hace El tren, película de la Segunda Guerra Mundial, también con Burt Lancaster, totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados, con un tren que transporta obras de arte, en fin. Y el año 65 también es el famoso 7 días de mayo, la primera gran película de lo que es propiamente el cine político, y cine político de altos vuelos. Bueno, pues este es Frankenheimer y esta es la producción que podríamos incluir dentro del grupo de la televisión. Bueno, vamos entonces, antes de adentrarnos un poco con las escenas, y citaremos escenas a raíz de esto, vamos con los actores. Burt Lancaster, como ya he dicho, era el productor ejecutivo, tuvo muchísimo que ver en la realización de la película y está en un momento sensacional porque venía de ganar el Oscar por El fuego y la palabra 2 años antes y digamos que inicia su fase contenida. Creo que la actuación de Burt Lancaster es una fase que ya se veía un poco en De aquí a la eternidad, no es esa palafernaria que siempre ha tenido él, y estaba en El fuego y la palabra también, y las películas anteriores como El temible burlón y todas las películas Trapecio, en fin, que algunas dirigidas, producidas por su productora, Veracruz, etcétera, sino que aquí está tremendamente comedido y la evolución del personaje, tenga que ver o no con la realidad de que era más bruto el verdadero Strode y tal, es sensacional, y todo lo que Burt Lancaster aporta al personaje tiene que ver con esos momentos importantísimos y con el mensaje. Toda la generación de la televisión, lo mismo que todos los años 60 y toda la Nouvelle Vague y todo el free cinema, tienen mensaje, y las películas tienen un mensaje. Primero, sobre el tema de lo que es el mundo carcelario, y un mundo carcelario que además va cambiando y no a mejor. Es curioso como al principio él en Levenhulme puede hacer todo tipo de cosas con los pájaros, incluso le dan, sorprendente que en una cárcel le dan una botella con la que pueda hacer una vasija para que beban los pájaros. Con una botella podrías suicidarte. Le dan cuerda para poner, le dan madera, le dan incluso un pequeño cúter para poder ir haciendo tal. Y en cambio cuando va a la séptica Alcatraz, en la que Karl Malden está súper orgulloso porque aquí no encontrarás ni una cucaracha, esto es precioso, es una maravilla, está todo perfecto. Ahí, sin embargo, no le dejan trabajar con los pájaros, no hacen nada, y el contraste tremendo con su socia mujer, porque cuando está en Kansas consigue aliarse con una mujer que es ornitóloga también y que le encantan los pájaros y que le viene a ver a la cárcel y consiguen hacer una fábrica para vender su medicina y al final se acaba casando con ella. Es curioso que hablan en una salita, le da la mano al final y el contraste visual que tiene cuando está en Alcatraz y ya es su esposa y tal, solamente le puede tocar a través de un cristal la mano, esa escena de la mano y cómo mueve incluso el pulgar para que sea exactamente la mano de su mujer. Es una de las escenas más bonitas de la película. Pero realmente ha ido mejor, ha ido peor, inclusive esa sepsis, ¿no? Al final es un tema curioso como la reflexión sobre el mundo carcelario. Luego el personaje es fundamental para todo un tema que es esas ansias de vivir.
El personaje Burt Lancaster lo dice varias veces, que la vida es un regalo, y hay un momento en que uno muere que dice, lo mejor de la vida es vivirla, y no tengo tiempo para perder. Esa frase me encanta, porque tiene todo el tiempo del mundo, va a estar en la cárcel toda su vida, de hecho no salió nunca, pero dice, no tengo tiempo para perder, o sea, va al grano siempre, porque eso le hace valorar la vida, valorar las cosas más pequeñas, valorar eso, el poder tener un pájaro, el poder escribir, el poder hacer algo útil, el poder, al final, en la famosa, digamos, escena final en la que habla con el personaje que le hizo el libro, con Edmund O'Brien, y le explica, dice que va a estar mejor en esa última cárcel a la que se le llevaron del año 59, le sacaron de Alcatraz y le llevaron a esta última cárcel en la que vivió hasta el 63, en la que dice que ahí podrá pasear, que tuvo un régimen un poco mejor, podrá pasear, podrá tener la puerta abierta de la celda, y empieza a decirle una serie de cosas bien bonitas. Y hay otro momento en que dice, bueno, al menos puedo medir lo que es una nube, ¿no? El tamaño de una nube, en fin, es la vida, porque la vida está en las pequeñas cosas y al mismo tiempo hay que vivirla aunque estés encerrado. Esa lección de la película, sí. Y él se convierte en una persona súper industriosa. Me hace mucha gracia todo esto, ¿no? Cómo va trabajando. Lo primero que se le ocurre es con un calcetín a ese pajarito que recoge del patio el día de lluvia que se ha caído y que tiene que alimentarlo, que por cierto son pájaros de verdad, lo que hace es ponerlo en un calcetín, con un calcetín hacerle un nido. Y eso va creando una industriosidad espectacular que al final... El pájaro, además, los pájaros sirven como metáfora preciosa. De hecho, son unos protagonistas de la película, porque esos pájaros significan libertad. Hay uno que no quiere irse, dice, pero no quieres salir y tal, y está como encarcelado allí en las rejas junto a él. Le sirve también para hacer esos primerísimos planos tan maravillosos de cómo hay uno que es cuando le da por primera vez a comer, que va en la cámara, le coge desde abajo, va subiendo hasta que le da de comer, en primerísimo plano, es una maravilla. O todo lo que significa dedicarse a cuidar, a curar, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo de los pájaros es una maravilla. Bueno, pues este es el personaje de Burt Lancaster, y hay una reflexión sobre la aceptación, porque él lo que tiene fundamentalmente es la dignidad, y esa dignidad no la pierde nunca, y es más, va adquiriendo más dignidad con el tiempo, y eso es lo que le hace olvidarse ya de que ya fue un asesino en su día, pero ha ido cambiando 40 años después, y tiene tal dignidad que cuando le echan cara a Karl Malden de que ustedes no rehabilitan a la gente, porque rehabilitar, y como se volvió muy culto en la cárcel, le explica que viene del latín, patatán, y lo que significa es que esas personas cuando salen con una dignidad renovada, y no salen de aquí con la dignidad renovada, por eso vuelven a la cárcel, porque ustedes los han convertido en unos autómatas con su sistema, etc. Bien, esa dignidad puede resultar aceptación, ya que no tengo otra cosa que hacer, no, pero en el fondo es que ahí dentro hay un alma sensacional, y ese alma, toda persona, por muy mala que haya sido, puede tener un alma tan redimible, tan absolutamente maravillosa, que vale, pues los cristianos creemos que toda la sangre de Cristo, pues imagínense dentro de lo que es propiamente el mundo de la persona, el alma humana, ¿no? Que tiene ahí algo increíble dentro. Bueno, el personaje de Karl Malden, que es curioso porque se va encontrando continuamente con los mismos. El director de la cárcel prácticamente todo el tiempo es el mismo, y el carcelero prácticamente todo el tiempo es el mismo. Karl Malden, ya saben que es un actorazo, tenía un año menos que Burt Lancaster, uno nació el 12 y el otro el 13, y es un actorazo que en los años 50 ganó el Oscar al mejor actor secundario por un tranvía llamado Deseo, y fue nominado por La Ley del Silencio, con ese personaje del sacerdote tan impresionante. Es de esos personajes que le das un guión y es capaz, o le das un cómic y es capaz de convertirlo en una obra shakespeariana. Es una pasada lo buenísimo actor que es, la impresionante carrera que tuvo, cómo llegó a ser incluso en una película como La Conquista del Oeste, se come las primeras escenas de la película, es impresionante, y en general cómo va avanzando en todo hasta que llegó a la televisión. Curiosamente, al final de sus días hizo Las calles de San Francisco, una de las series más exitosas, con un jovencísimo Michael Douglas. Bueno, ¿qué voy a decir de Karl Malden? Aquí está bastante bien, no es la superobra de esto. Aparece también de mayor en Patton, haciendo del general Bradley. En general aparece en muchísimas películas. Sí que fue
fue nominada a Mejor Actriz Secundaria Thelma Ritter, que es una actriz que estuvo nominada 6 veces, nunca lo consiguió, y es una actriz de primísimo nivel. Por ejemplo, fue nominada por Eva el Desnudo, que está que se sale. Thelma Ritter es una actriz buenísima, ya que citaba antes, la mejor escena. El personaje de la madre es un tanto ambiguo, porque aunque no quiere que le maten, tampoco quiere que salga de la cárcel. La Thelma Ritter auténtica, o sea, la madre auténtica, nunca quiso que saliera de la cárcel, aunque murió en los años 30 y los últimos años nunca habló a favor de que saliera de la cárcel. Y tuvo celos cuando se casó, y eso sí que aparece en la película, con esta otra, que es el personaje de Betty Field, que le cambian el nombre en la película. Betty Field fue una famosísima actriz de los años 30-40, hizo pareja con John Wayne en una película, bueno, no me da tiempo de... tiene un montón de películas y... después de muchos años aparece aquí, murió relativamente joven, con 60 años, pero todavía le quedaban unos cuantos años de vida. Participa en 7 mujeres y en alguna otra película interesantísima. Betty Field aquí está bastante bien. Me encanta la escena en la que le conoce el personaje de Burt Lancaster, porque tiene un detalle que me encanta, que es que le pide un bolso, le pide ver el bolso y ver que tiene un pañuelo, que tiene un pintalabios, porque es lo más cerca que ha estado nunca de una mujer, porque al final todo su amor tiene que darlo a los pájaros y tal, y es bien bonito que para hacerse idea de lo que es una mujer de ese momento le pida ver su bolso. Me parece un detalle de guión espectacular. Bueno, Telly Savalas está aquí antes de que se afeitara la cabeza, se la afeitó para hacer Poncio Pilato, de la historia más grande jamás contada. Bueno, también fue nominado Mejor Actor Secundario, pasa es que ese año lo tenía difícil, como Burt Lancaster. Ese año era el año de Peter O'Toole por Lawrence de Arabia, y nada menos que fue el que ganó el Atticus Finch de Matar a un ruiseñor de Gregory Peck. Pues lo mismo, Telly Savalas tenía unos candidatos. Telly Savalas se hizo luego muy famoso con 12 del Patíbulo, con todo tipo de películas, Los violentos de Kelly, y al final de sus días con Kojak, que ganó un montón de premios con Kojak, este famoso detective de Nueva York, calvo, que tomaba un chupa chup, ¿no? Bien, y Neville Brand sí que me interesa hablar de él un poquito, porque es un actor que siempre ha aparecido en muchas películas de secundario, pero no tenía una película en la que se le refleje tan bien como en esta, como actor secundario. De hecho, cuando está a punto de llorar, cuando se va el personaje del pajarero, ¿no?, de Birdman a Alcatraz, y se tienen que despedir dándose la mano, es un momento bien interesante, porque hay que compaginarlo con unas escenas antes en la película, cuando él le dice que tráteme usted con respeto. Cuando Stroud es un personaje impresentable y está al carcelero, le trata fatal, y que debería ser al revés, ¿no? Pero en este caso le trata mal, verbalmente, y el otro dice, yo tengo una dignidad y tal, le dice el personaje de Neville Brand, y creo que está en una de las mejores películas de su vida. Y Edmund O'Brien, que ganaría años más tarde el Oscar a Mejor Actor Secundario, siempre ha hecho, desde la época de Al Rojo Vivo, de los años 40, siempre ha hecho personajes del cine de gángsters, y luego todo tipo de personajes también del mundo del western y del mundo también de los periodistas. Bueno, Edmund O'Brien. Y para terminar, la película tiene bueno, es el personaje con el que se cierra y se abre la película, porque es el que hace el ejemplo del autor, que aquí sí que emplean el nombre auténtico del asunto. Y la música, la banda sonora es de Elmer Bernstein, que es un directorazo de bandas sonoras, ya conocen Los Siete Magníficos, etcétera, pero aquí pues es al principio de su carrera, y es una banda sonora menos conocida, pero escúchenla porque de vez en cuando tiene su interés. Quería ver si me había dejado algo importantísimo, tanto de la generación de la televisión como de toda esa innovación de calidad. Tiene que ver también con no utilizar el scope, el montaje ya hablado, la narrativa también, la no fantasía, y hacer todo mucho más ágil al modo de la televisión, más eficaz, ¿no? Sí, yo he dicho todo lo que quería decir, y también de las formas de rodar de la película, en concreto, he hablado de los panos de detalle y de algunos de ellos, pero hay muchísimos, y algunos son tan interesantes como los golpecitos de la propia
de la propia taza, ¿no? Esta de metal en un tubo, de todo lo que significa el detalle, porque es una película en la que, pese a durar un montón de años, hay que tener escenas entrañables que te hagan pegarte al personaje de Strode con detalles, y esos detalles se van manifestando a lo largo de miradas, de sonrisas, de cogerle desde abajo, cogerle tal. Hay muchísimos primeros planos y sobre todo muchísimo plano medio y planos contra planos, de tal manera que te vas centrando en el personaje y en cada uno de estos 5 personajes que he citado, que son la clave de que esta película funcionara. En definitiva, hemos escogido para terminar este año, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros toda esta temporada, una película emblemática sobre un grupo que apenas hemos hablado, que es la generación de la televisión, para aprender un poco más de historia del cine, para verla en su contexto y para ver una obra maestra sobre un mensaje muy claro sobre el sistema carcelario y la dignidad humana, pese a que nunca estés privado de la libertad, porque al final la libertad es una libertad interior, como la que tenemos todos, la que tienen todos ustedes, y la que te lleva a poder hacer cosas habitualmente que no valoramos y que al estar en una cárcel sí puedes valorar. Pues muchísimas gracias por haber estado ahí toda la temporada y espero que disfruten esta última joyita, que es una película realmente interesantísima y ejemplo muy genuino de un director, John Frankenheimer, y de un movimiento, la generación de la televisión, que dio lugar al nuevo Hollywood y de la que dependen, aunque no lo parezca, esto otro día podríamos dedicarnos a ello, cantidad de directores actuales que han sacado todo lo que han aprendido de estas 6, 7 directores que he citado anteriormente.